debe orar por el pastor que va a predicar la palabra, debe orar por los hermanos que están ministrando en la música, porque en definitiva son los vasos que Dios va a usar para que usted reciba lo que Dios está trayendo de su parte. Y si ese vaso se raja, si ese vaso tiene un problema, se pierde el depósito de Dios. ¿Me comprende? Esa unción y esa gracia necesita que haya una integridad, que haya una fortaleza de carácter para que pueda contener, somos vasos de barro, ese tesoro puesto por el Señor. Y nos sostenemos con la oración del pueblo, de los hermanos, de los que reciben la administración de parte de Dios. Bien, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. El apóstol Pedro viene hablando a lo largo de su carta de la gracia. Toda la primera carta de Pedro tiene un tema central. Nos damos cuenta de que ese tema, que ese es el tema central de la carta, por lo que dice en el verso 12. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12, Pedro dice, por conducto de Silvano, Silvano es Silas, el que era compañero de Pablo, que fueron presos juntos en la cárcel de Filipos. Silvano, Silas son una misma persona. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál es el propósito de la carta? Lo pone al final. Dice, yo les escribí brevemente para testificar, para amonestar, es decir, para corregir, por si alguno tenía alguna idea equivocada, acerca de cuál es la verdadera gracia de Dios en la cual vosotros estáis. Y a través de la carta, uno leyendo la carta detenidamente, se da cuenta que esa gracia está relacionada con la obediencia. Cuando comienza a leer la palabra, dice Dios que nos eligió para la obediencia. Y habla de la obediencia a la palabra de Dios, habla de la obediencia de los hijos a los padres, habla de la obediencia a las autoridades y el respeto a las autoridades, habla de las relaciones correctas y a partir de ahí define en principio lo que es la gracia del Señor. Nosotros tenemos básicamente una definición de gracia que significa algo así como un favor inmerecido. O incluso asociamos la palabra gracia con la palabra gratis, porque justamente gratis o gratuito viene de gracia. Pero si ese fuera el significado concreto de la palabra gracia, todas las veces que aparece en la Biblia, nos quedaríamos con una revelación bastante limitada del valor de esa palabra. La palabra gracia tiene 14 significados distintos de acuerdo a cómo está utilizada. Por ejemplo, el apóstol Pablo mayormente la usaba en referencia al ministerio o al servicio del creyente. Entonces él decía, esfuérzate en la gracia. Lo que aprendiste de mí, ante muchos testigos, manda a otros hombres a que hagan lo mismo. Así que está hablando de un ministerio y da una serie de recomendaciones. Un soldado que va a la guerra debe prepararse y debe abstenerse de otras preocupaciones para agradar a quien lo tomó como soldado. Un agricultor debe primero sembrar para después cosechar. Y ahora ya ahí empieza a entender que la gracia no significa inacción, que la gracia no significa simplemente ser un espectador de la obra de Dios, sino una posición en la cual hemos sido colocados para que en esa posición nosotros podamos desarrollar, como dice Pedro en esta carta, la obediencia a la voluntad perfecta del Señor, o como dice Pablo en la mayor parte de las cartas suyas, nuestro propósito en la vida, que es servir a los demás. Ninguna persona
ha sido puesta por Dios en la tierra para vivir como un cactus separado en el desierto que solamente le proyecta sombra a la arena. Cada uno ha sido plantado por Dios para cumplir un propósito, para hacer la voluntad de Dios. Así como Cristo Jesús no vino por casualidad ni en un momento inapropiado, vino en el momento justo, como era anunciado por la profecía, y ha sido un ejemplo, Cristo, de nosotros, para que nosotros sepamos que Dios, en su presciencia, en su conocimiento, no improvisa, no hace las cosas al azar, sino que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es fruto del azar o de la casualidad. Cada uno de nosotros, por la omnisciencia de Dios, por la capacidad de Dios de saberlo todo, hemos nacido en el momento justo y en el lugar exacto para cumplir el propósito de Dios. Y nuestro diseño, nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra habilidad, forma parte de lo que Dios hizo para cumplir el propósito determinado, para que podamos ser completos en el propósito de Dios. Entonces el apóstol Pedro, aquí como los teólogos lo separaron en un verso, usted sabe, la carta fue escrita de corrida, la carta no fue escrita por versos. O sea, no, los apóstoles no jugaron a la rayuela con la revelación, sino que escribieron de corrido y después, para que a nosotros nos sirva como coordenadas para poder encontrar dónde está cada cosa, le pusieron capítulos y versos. Pero así no fue escrita la Biblia. De hecho, en hebreo ni siquiera hay signo de puntuación. No hay punto y aparte, ni coma, ni punto y seguido. Así que todo el Antiguo Testamento fue escrito de corrido. Perdón, fue escrito así. Para el otro lado. En el verso 10, el apóstol Pedro eleva una oración. Hace una oración. Abre su corazón después de haber dado indicaciones, después de haber dado instrucciones, expresa un deseo. Usted tiene que saber que la oración es la expresión de un deseo delante de Dios. Hay dos clases de deseos, los deseos malos, egoístas, que la Biblia los llama concupiscencia. Es el deseo perverso del corazón. Por ejemplo, el deseo de venganza, la avaricia, los instintos perversos, la infidelidad, la mentira, el aparentar ser una cosa que uno no es. Todo eso, que también forma parte de los deseos de la carne, se llaman concupiscencia. Pero la oración establece con Dios una comunicación del deseo de Dios para nosotros y de nuestro deseo de cumplir con la voluntad de Dios. La oración es una habilitación de derecho para que Dios pueda cumplir con su deseo, con su voluntad delante de nosotros. Entonces, es muy importante cuando uno lee, se lo recomiendo como método en la lectura de las cartas apostólicas, cuando uno estudia la Biblia, que separe la carta en dos o tres cuestiones. En primer lugar, las cuestiones de contexto. ¿Quién la escribió? ¿A quién se le escribió? ¿En qué momento la escribió? En segundo lugar, todas las cuestiones que son deseos del escritor. Oro para que ocurra esto, deseo que ocurra lo otro. Y después, la sustancia de la carta, que es el propósito para que fue escrita. ¿Me comprende? Si usted sigue estas tres reglas, va a poder leer todas las cartas del Nuevo Testamento con mucha facilidad y entonces va a entender el porqué de algunas cosas. Pero aquí vamos a un deseo profundo del corazón de Pedro. Después de que ya te enseñé todo, bueno, ahora oro para que ocurra esto.
¿Me comprende? Esto es como cuando terminamos de predicar la palabra y después de la predicación de la palabra de Dios, oramos para que esa palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción de Dios, sea confirmada en el corazón del que oye, para que no entre por un oído y salga por el otro, sino para que se haga sustancia en su vida. Es importante que entendamos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. La fe es la sustancia de nuestra esperanza. Nuestras esperanzas no están fundamentadas en caprichos humanos, en palabrería de hombre o en modas. Nuestra esperanza está fundamentada en la revelación de la voluntad de Dios. Cuando Dios expresa su voluntad, despierta en nosotros una esperanza. El deseo de cumplimiento de esa esperanza provoca nuestra fe, la confirmación de algo invisible, de algo que esperamos, que está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso la fe es por el oír. Y las personas que no oyen la palabra de Dios no pueden tener fe. Quiere tener una vida de fe, quiere triunfar al enfrentar los problemas, las dificultades, con una palabra de fe. La fe es, no viene, es. Viene es algo que está en el futuro. Es una realidad de eterno presente. ¿Es o no es? ¿Existe o no existe? La fe existe por el oír. Y si no oye la palabra de Dios, no existe tal fe. ¿Me comprenden? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el apóstol Pedro, en una posición de fe, orando en el Espíritu, como fue escrita la carta, inspirada por el Espíritu de Dios, ora de la siguiente manera. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y como es una oración, dice amén. ¿Okay? Por si alguno tenía alguna duda de que era una oración. ¿Qué es el Dios de toda gracia? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios quería reflejarse en su creación. Pero cuando el hombre decidió por su cuenta elegir los caminos de la voluntad independiente, pensar por su propia cuenta, eligió comer del árbol del bien y el mal. Es decir, determinar él por su propia cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De eso se trata el pecado. Que el hombre decida por sí mismo o se crea superior a Dios tratando de determinar qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Me comprende? Pero cuando Dios restauró al hombre por medio de Jesucristo, el hombre recupera esa imagen y semejanza que tenía en Dios, ahora configurada en Cristo Jesús como un modelo perfecto de la voluntad de Dios para todo hombre. Dice Romanos, capítulo 8, que Dios quiere que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos y que el propósito de Dios es que todos lleguemos a ser como Jesucristo. Amén. Ahora, cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, lo que tiene es la imaginación de su mente. Y entonces cree que es capaz de imaginar a Dios. A Dios se lo conoce por revelación. A Dios se lo conoce por medio de una relación, un encuentro de fe que nos hace palpable. Así como tenemos en el cuerpo los ojos, los oídos, el olfato, los sentidos, para poder tener una comunicación con el mundo que nos rodea, la fe es en el Espíritu
los sentidos del Espíritu. Porque por la fe yo veo a Dios, oigo a Dios, toco a Dios, tengo una relación con Dios por medio de la fe, que son los sentidos del Espíritu. ¿Me comprende? La comunión que puedo tener con Dios, la revelación que puedo tener con Dios, eso viene por medio de la fe. ¿Por qué razón Dios se relaciona con el hombre de esa manera? Porque Dios no quiere que el hombre se haga una imagen equivocada de Dios. De ahí viene el primer mandamiento: no te harás ninguna imagen, ni de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra. Es decir, no pienses, no trates de imaginar. El propósito de Dios es que el hombre pueda adorarlo, pueda conocerlo, pueda tener comunión. Pero Dios no quiere que te lo imagines. Dios quiere que lo conozcas. Dios no quiere ser un personaje imaginario de tu vida. Un amigo invisible, imaginario, con el cual uno tal vez pueda hablar, sino una persona real, un Dios personal. Jesucristo es una persona con sentimientos, una persona que habla, una persona que piensa, una persona que por momentos manifiesta emociones. Jesús se enojó en el templo y echó a todos los ladrones y vendedores y cambistas y todo lo que, y los sacó. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro y Jesús se rió cuando los discípulos vinieron y dijeron que echaban fuera demonios y resucitaban muertos. Él se alegró en el espíritu. Y según la figura que está en el Evangelio de Lucas, es como que Jesús danzó. De hecho, cuando los judíos están contentos, bailan. Eso es una realidad. Así que es importante cómo lo conozcas a Dios. Algunos lo prefieren ver como una figura distante, el creador del universo, una entidad sobrenatural, la luz que lo llena todo. Sin embargo, están tratando de reducir a Dios a una figura conocida, a tratar de reducir a Dios a algo que yo pueda manejar. A ver, explícamelo en términos que yo pueda entender. Cuentan que Sábato, el escritor, Mario Sábato, él también era físico. Escribió un libro de física que yo usé en la secundaria, Maistegui Sábato se llamaba el libro. Y un día un amigo le dijo, ¿me podés explicar la teoría de la relatividad? Y él empezó a explicársela. Dijo, no, pará, no entiendo nada. ¿No me la podés hacer un poco más fácil? A ver, bueno, la pensó un poco más, con un ejemplo, qué sé yo. ¿La entendiste ahora? No, todavía no entiendo nada. Bueno, ok. Entonces agarró y buscó otra manera de explicársela. Y el amigo le dijo, ahí está, ahí la entendí. Sí, lo que pasa es que ahora lo que yo te expliqué no es la teoría de la relatividad. O sea, la redujo tanto que perdió la esencia. A veces tratamos de hacer a Dios tan humano que perdemos la esencia sobrenatural de Dios. Por eso las personas lo comparan a otras cosas. Recuerdo una vez una persona que estaba endemoniado, que vino cuando estábamos en Cuenca, después de 1 hora de sacarle todos los demonios, le dije, mirá, te sería bueno que vengas a la iglesia, que escuches la palabra de Dios. Dice, pero yo los domingos voy a ver Huracán. Digo, bueno. Le digo, anda a ver Huracán. Digo, pero eso sí, digo, no vengas de vuelta acá. Porque es Huracán o Dios. Si yo no voy a perder el tiempo con nadie que no ponga a Dios en primer lugar. Porque no entendió de qué se trata. Si Dios no está en primer lugar, si Dios no es nuestra prioridad, es porque no lo conocimos, no lo hemos conocido.
nadie que haya tenido un encuentro con Dios, nadie que realmente haya tenido un encuentro con Dios, puede entender, poner a Dios en otro lugar. Es como que entrara alguien aquí por la puerta y dice, acabo de ser atropellado por el colectivo 109. Y entra acá el tipo y se sienta. No lo podés creer, dice, no, porque si lo agarra el 109 lo destruye. ¿No es cierto? ¿Cómo alguien puede tener un encuentro con Dios y estar entero? Un encuentro con Dios cambia tu manera de pensar. Cambia tu orden y tus prioridades. Cambia tu vida al punto tal que luego de un encuentro con Dios solo queda nacer de nuevo. ¿Me comprende? Un cambio tan profundo. Y la palabra de Dios nos muestra a Dios de diferente manera. Cuando Dios se presentó por primera vez con Abraham, por ejemplo, padre de la fe, dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Mire, caminar delante de Dios sin la ayuda de Dios es imposible. Y ser perfecto, ni hablar. Por eso Dios necesitó presentarse como el Dios que todo lo puede. Lo que te voy a decir es lo que vos podés hacer. Lo que Dios va a revelar por medio de su palabra es lo que Él desea que sea tu voluntad. Que lo aceptes como tuyo. Por eso Dios es el Dios de toda gracia. ¿Cómo estaba revelado Dios a los antiguos? Si tomamos el Salmo, por ejemplo, el Salmo 103, como leyó papá hace 15 días atrás, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Gracias de Dios. Él es el que sana todas tus dolencias. Gracias de Dios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Gracias de Dios. Él es el que sacia de bien tu boca. Gracias de Dios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Gracias de Dios. Él es el que te renueva como las águilas. Gracias de Dios. Como un padre ama a sus hijos, así Dios nos ama. La gracia de Dios consiste en que Cristo nos reveló que Dios es nuestro Padre. Que no es una figura impersonal. Él tiene un interés profundo por cómo te va, por cómo estás, por lo que te pasa, por tu futuro. Como un padre se preocupa de sus hijos, así Dios está preocupado y ocupado en que tu vida sea una vida de bendición, de victoria, de gracia. Él es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Yo estaba pensando en casa, digo, ¿cómo puedo de alguna manera ilustrar la gloria eterna para que los hermanos lo puedan ver? Y en Isaías capítulo 60 hay un pasaje donde habla de la gloria eterna de Dios, y me gustaría que lo leamos, para que usted tenga una idea de qué hablamos cuando hablamos de gloria. Ese puede ser el tema de alguna predicación en el futuro. ¿Qué hablamos cuando hablamos de gloria? ¿Qué hablamos cuando hablamos de gracia? ¿Qué hablamos cuando hablamos de Dios? Tiene para agarrar un verso y estar un año ahí predicando. Si tiene la guía del Espíritu, ¿no? Isaías 60. Mira lo que dice aquí. Levántate. Está hablándole a la iglesia, está hablándole a su monte de Sión. Usted sabe, el monte de Sión era el lugar que Dios eligió para desarrollar su historia. Ahí fue donde Abraham ofreció a Isaac. Ahí fue donde Dios levantó el tabernáculo de David y luego el templo de Salomón. En el monte de Sión, en la cabecera, donde Dios ha decidido que desde ese lugar sea predicada la palabra de Dios. Dice así, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti
amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán con oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente en mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Mire, puedo seguir, pero está hablando de la Jerusalén del cielo, amén. Está hablando de la ciudad de gloria que Dios preparó para usted y para mí. Está hablando de ese aposento que Jesús le dijo a los discípulos: he aquí voy a preparar morada para vosotros. Está hablando de una eternidad sin ninguna necesidad. Está hablando de una eternidad sin enfermedad. Está hablando de una eternidad sin escasez, sin angustia, sin dolor, sin tristeza, sin soledad. Está hablando de una gloria eterna. En el cielo no hay sombra, todo está alumbrado por la gloria del Señor. Dice más adelante en este mismo pasaje que no necesitará de la luna ni del sol, sino que la gloria del Señor la iluminará para siempre. Es decir, usted no tendrá necesidad de esperar la puesta del sol para irse a dormir, porque tampoco se cansará. ¿Me comprende? No tendrá necesidad de soñar, porque vivirá en un sueño permanente. Porque vivirá en aquello que era el deseo de su corazón, en esa relación con Dios y con la gloria de Dios que nunca cesará. Gloria a Dios. Es decir, la iglesia del Señor, y aquí simplemente está presentando al Señor. ¿Quién es? El Dios de toda gloria. ¿Y a qué gloria nosotros fuimos llamados? Amén. Pero luego dice 4 cosas que son el deseo de Dios para nuestras vidas y que yo quiero comunicarles hoy. Que Dios los perfeccione. Y si es el deseo de Dios, que Dios te perfeccione, prestar la atención, que te afirme, que te fortalezca y que te establezca. En primer lugar, ¿qué significa que Dios te perfeccione? Alguno dice, bueno, yo antes era orgulloso, ahora soy perfecto. Sí. No. La perfección es cuando algo ha sido completado, cuando algo ha concluido, digamos, el ciclo completo. Se llama la madurez. ¿Me comprende? O sea, es como uno tiene una planta, tiene una semilla en su mano. Esa semilla en sí mismo tiene un enorme potencial, pero todavía es una semilla. Esa semilla, cuando es plantada en la tierra, primero da raíz, pero todavía
la planta no está completa. Luego sale el tallo con las hojas, con las ramas, pero todavía no está completa. Luego llega un momento donde da fruto. Y cuando da fruto, en ese fruto está la capacidad, por medio de la semilla, de generar una nueva planta completa, de la misma naturaleza. Entonces, esa planta ha sido perfeccionada en el fruto, ¿me comprende? Está en capacidad de ser reproducida en otro. Ha cumplido con el proceso completo. El diablo quiere detenerte en algún momento de tu proceso. Lo que Satanás no puede impedir, intentará demorarlo, hacerte perder el tiempo. Nosotros como cristianos debemos entender que redimir el tiempo, administrar el tiempo correctamente, es lo que hace la diferencia entre ser un sabio y ser un necio. Un cristiano que no administra bien su tiempo, que pierde su tiempo, no se da cuenta que lo que está haciendo es detener el proceso de madurez en su vida. El pueblo de Israel podía haber cruzado el desierto en 7 días. Sin embargo, su inmadurez los detuvo 40 años, dando vueltas en el desierto. ¿Era el propósito de Dios que ellos tuvieran 40 años ahí? No. Hay una voluntad perfecta de Dios, hay una voluntad permisiva de Dios. Por misericordia Dios permite que te equivoques, pero no lo desea. Y te vuelve a dar otra oportunidad, pero no desea que te equivoques. 40 años dando vueltas. Imagínense los que salieron de Egipto, murieron casi todos en el desierto, solamente 3 entraron en la tierra prometida. Josué, Caleb y la momia de José. Los demás quedaron en el desierto. Santiago dice, cuando habla de las pruebas, ¿por qué son necesarias las pruebas en la vida de un creyente? Dice, ¿cuántos quieren pasar por pruebas? Nadie levanta la mano ni de casualidad. Nadie quiere pasar por pruebas. Pero la prueba es la que determina tu avance. ¿Me comprende? La prueba, nadie pasa de grado si no pasa la prueba, ¿me comprende? A menos que haga un agujero en la pared para pasar de grado. La prueba es una oportunidad para ver si quedás detenido o si le pasás por alto. Por eso dice Santiago, mas tenga la prueba que genera paciencia, es decir, una expectativa, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Donde no hay prueba, no hay promoción. Es importante que entendamos eso. La prueba no es para Dios, porque Dios conoce tu esencia. La prueba es para vos, para que vos sepas hasta dónde querés llegar. ¿Me comprende? Vio que en el tren uno se toma el boleto, va hasta la terminal, pero se puede bajar en un estacionante y no le dicen nada. Bueno, los israelitas se bajaron todos en la estación Egipto y no entraron en la tierra prometida. ¿Me comprende? Ahora usted tiene una promesa de parte de Dios, de que Dios lo va a usar con gloria, de que su vida tiene un propósito y un destino para cumplir. ¿Va a llegar hasta la terminal o se va a bajar antes? Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que recibe la corona de la vida. Corra de tal manera que alcance el propósito de Dios. El apóstol Pedro dice que, como Pablo también lo dice, que nuestra vida es una carrera de obstáculos, donde tenemos que ir añadiendo cosas para poder avanzar. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así de los malos deseos, vosotros también, poniendo toda diligencia,
no es la diligencia del carro con los caballos, sino poniéndole ganas, poniéndole garra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor. ¿Me comprende? Perdón, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Léalo después en su casa. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, vagos, detenidos, paralizados y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso. ¿Me comprende? Vamos camino hacia la perfección. No somos perfectos. Mire, hermano, paciencia. Tenga paciencia con su hermano. Estamos camino a la perfección. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando alguno perdió el camino. Cuando alguno perdió la diligencia, ¿me comprende? Esa diligencia que hablamos recién. O sea, con toda diligencia significa con mucho deseo, con mucho esfuerzo. Amén. Ahora, también dice que Dios quiere que te afirmes. Es decir, que Dios no quiere que seas una veleta. Dios no quiere que seas una persona tambaleante, que un día está arriba y un día está abajo, y que su vida es el promedio de los altos y bajos. El promedio de los altos y bajos es lo que determina una vida de mediocridad. Si no te paras en tu logro para crecer, entonces descenderás. Y muchas personas están, me caigo y me levanto. Hoy estoy bien, mañana estoy más o menos, pasado estaré mejor, tal vez. Y perdone, algunos dicen, y ahora que me está yendo bien, estoy preocupado porque en cualquier momento me va mal. Esta tranquilidad me tiene preocupado. Si estás tranquilo no podés estar preocupado. Una de dos. Pero ya están cultivando en su corazón una esperanza negativa, un temor. Y ese temor es una fe negativa, que así como la fe positiva, la fe en Dios, te lleva a la victoria, el temor te lleva a la derrota. El temor te lleva a la parálisis, el no creer. Entonces es hora de que los creyentes sean firmes, un pedazo de roca, una piedra viva. Alguien que está parado sobre el cimiento firme de Jesucristo, pero que también sea capaz de soportar, que sea capaz de poner el hombro. Alguien que está ahí cuando lo necesitas. Una persona firme, no una persona fluctuante, veleidosa, que caprichosamente se mueve de un lado para el otro. Pablo escribe, para que sean afirmados, ¿qué? Vuestros corazones. ¿De qué manera? Irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Imagínese si Cristo lo viene a buscar y justo usted se movió. Yo sé que son figuras retóricas, pero usted tiene que entender esto. La fe es una cosa sólida en la vida del creyente. Contra la fe del creyente golpearán los problemas. Por eso la Biblia dice que es un escudo. Es la única herramienta que tenés en tu mano para poder soportar el ataque del enemigo. Es por medio de la fe en la palabra de Dios que vas a tener la victoria. Es importante que te afirmes en la fe. Es importante que no seas un flan creyente. Hay creyentes, hermano, que un día están para pelearle a Goliat a cachetazos. Y al día siguiente, hermano, al día siguiente. Ya lo dije la vez pasada, pero es gracioso. No pueden enfrentar ni un pitufo. ¿Me comprende? Un día van a agarrar un monte y lo van a llevar al mar a pulso. Al día siguiente, hermano, me están despidiendo gente en mi trabajo y yo me parece que me tienen entre ceja y ceja. Hermano, no tema, porque en el momento en que usted le da lugar al diablo,
Por medio del temor, el diablo dice permiso y entra. No tiene que abrir brechas en su fe. Debe resistir firme, puesta toda la armadura. ¿Me comprende? Yo quiero que usted se perfeccione, pero también quiero que usted sea firme. Que sea firme. Que donde usted llegó, de ahí no lo muevan. ¿Me comprende? Ni las circunstancias, ni las influencias del enemigo. Pero luego dice que Dios quiere que seas fuerte, es decir, que te fortalezcas. ¿En qué poder quiere Dios que sea fuerte? Si no es en el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la fuente de nuestro poder. No es un esfuerzo que uno hace como quien hace gimnasia. ¿Me comprende? Usted va y hace una rutina de, no sé, toma una pesa de 10 kilos y la levanta 10 veces. Y la semana que viene, como está más fuerte, lo hace 12 veces. Y la semana que viene lo hace 15 veces. Y después dice, no, voy a ir a una pesa de 15 kilos, voy a empezar de vuelta, empiezo de 10. Y va entrenando su músculo y el esfuerzo lo hace fuerte. ¿Lo entendemos? Es una realidad. El esfuerzo te fortalece. Ahora, ¿cómo es en el Espíritu de Dios? En el Espíritu de Dios funciona diferente. En el Espíritu de Dios, la fortaleza proviene de tu rendición. Es decir, como en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, cada vez que yo hago un esfuerzo personal, el Espíritu Santo de Dios queda a la retaguardia esperando que me canse. Pero cuando yo renuncio a hacer un esfuerzo personal y me rindo por la fe al poder del Espíritu de Dios, no hay nada imposible para Dios. Es un abandono de mi voluntad personal. Es reconocer que no puedo. Es humillarme delante de Dios lo que me hace grande. Dijo Margaret Thatcher por ahí, mire que era una mujer dura, que ella le tenía más miedo a un cristiano de rodillas que a un ejército. Y era una mujer dura. Mire, un cristiano de rodillas puede cambiar una nación, puede cambiar una ciudad, puede cambiar una familia, puede pasar a alguien de muerte a vida. Un batallón de médicos pueden decir, la ciencia llegó hasta acá. Pero ¿sabe cuántas veces yo escuché la ciencia llegó hasta acá y después vi la mano de Dios? La mano de Dios no puede ser comprendida por la ciencia.